No puedo creer la culpa desde llevo 2 semanas sin hablarle a mi mamá, Ajá. hasta la dona que me acabo de comer, hasta culpa por no sentir lo que crees que deberías de sentir o por sentir algo que según tú no deberías No de estar deberías. sintiendo. Sí. O sea, la culpa es el viacrucis de tantos por tantas razones. Sí. Mario. Y es natural sentirle, y ahorita vamos a ver por qué, pero también vamos a ver que hay quien usa la culpa para beneficiarse de otras personas. La culpa, digamos que es una emoción secundaria o un sentimiento que nos dice que efectivamente algo que no deberíamos haber hecho hicimos, o algo que se esperaba o se suponía que teníamos que haber hecho, no lo hicimos. La culpa tiene una función. Cuando tienes ese sentimiento de que fallaste en algo, que hiciste o no hiciste, ese sentimiento te lleva a reparar, a acercarte a otras personas que lastimaste. Para reparar, a lo mejor no puedes reparar lo que hiciste y es donde mucha gente se confunde. No, ¿cómo vas a reparar que me engañaste si ya me engañaste? Ni modo que me desengañes. No, lo que tratas de reparar es el vínculo. Lo que tratas de reparar es el tejido, digamos, que hay entre una familia cuando hiciste algo que no se suponía o, insisto, no lo dejaste de hacer. Tratas de reparar la relación que tenías con la otra persona y eso lo haces a través de pedir perdón, obviamente, cambiar tus acciones, Sí. obviamente, para que esa persona pueda aprender a volver a confiar en ti. Pero el sentimiento de culpa entonces tiene esa finalidad y tiene esa función. Ahora, hay una variante. Todo en esto tiene un lado B, cuentavientes. Ajá. El lado A de la culpa, que le llamamos culpa adaptativa, es precisamente, como dije, la que es constructiva y es útil y nos mueve a la reparación. Pero la culpa desadaptativa es la que ya no quiere que repares, es la que quiere castigarte. Vamos a decir que si la culpa adaptativa hablara te diría, mira, sí la regaste, reconócelo, ve y explica, pide perdón y cambia tu conducta. Y con eso tal vez la relación pueda seguirse dando. Pero la culpa desadaptativa te dice, ¿sabes qué? La regaste horrible, no mereces que te perdonen y no importa lo que hagas, siempre va a quedar esa mancha sobre de ti. Es mucho lo que ocurre, si lo queremos ver así, con esta, no tan reciente ya, pero muy, muy reciente sí, cultura de la cancelación. En esta cultura de la cancelación es, a ver, tú eres culpable y no hay nada que pueda hacer para ser perdonado, por lo tanto tienes que ser cancelado. Se cierra toda posibilidad de explicación, se cierra toda posibilidad de reparación, porque no se le da la oportunidad a la persona absolutamente de nada. Entiendo que hay circunstancias en donde es muy difícil poder reparar algo, pero la culpa desadaptativa es la que guillotina, la que cierra, la que castiga, la que busca que pagues, pero que pagues eternamente. Ajá. Esa es la diferencia, ¿no? Ya. Y es fundamental. E insisto, la adaptativa es bueno sentirla porque eso me mueve a ser mejor. La otra nada más me mueve a sentirme peor. ¿Quién de ustedes vive gran parte de su vida con culpa? ¿Y de qué se sienten ahorita, en este momento, súper culpables? ¿Qué está pasando? Si la culpa que sientes, ya hiciste todo lo que crees que puedes hacer y no se va, se vuelve esta culpa desadaptativa, porque esa culpa lo que está buscando es castigarte o manteniéndote en una deuda eterna, o capaz que la otra persona es la que le interesa mantenerte en culpa para que sigas pagando. Ok, yo siento que si yo no estoy produciendo algo, Estás perdiendo el tiempo estoy miserablemente. perdiendo el tiempo y me da una culpa espantosa. Que puede haber sido familia, sociedad o cultura. También es eso. Claro. Las expectativas que hay sobre de uno o que uno cree que las expectativas que tienen los demás acerca de uno mismo también. La pregunta es, siento culpa. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Ya hice lo suficiente? ¿Ya hice y no encuentro más que hacer? Entonces se puede volver esta culpa tóxica, como dije, que ya no busca reparación. Pero sí creo que tendrían que darse cuenta qué tipo de culpa están sintiendo. Porque a veces hay unas culpas omnipotentes. Yo tendría que haber salvado a mis hijos de todos los males de la tierra, y eso nadie lo puede hacer. Yo tendría que haber evitado que muriera mi madre, y eso nadie lo puede hacer. Es decir, si alguien enferma, si alguien lamentablemente ocurre un accidente o lo que sea y la persona muere, no somos tan poderosos, pero tenemos esta culpa omnipotente de yo creo, ¿saben quién la tiene mucho? Sobre todo muchos padres con los hijos,
porque se supone que nosotros los padres tenemos que ser los que cuidemos, los que protejamos, los que siempre estemos un paso adelante para poder proteger a los hijos o a personas mayores enfermas o a personas dependientes de nosotros. Y a veces en esta omnipotencia la culpa es del mismo tamaño. Yo tendría que haber tenido todo lo necesario para haber evitado esta catástrofe y no siempre se puede evitar. Cuando nosotros estamos tomando una decisión, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión sobre a un enfermo grave, ¿se opera o no se opera? Si se opera, tiene 90% de probabilidad de morir. Si no se opera, tienen 89.9%. Y te dan a tomar la decisión. Y entonces tomas la decisión y la persona muere. Entonces piensas que lo hiciste mal, piensas que tenías que habértelo llevado a otro hospital, pedir otra opinión cuando ya habías pedido 4. Tendrías que haber probado un medicamento experimental. Es decir, sí, es verdad que sentimos culpa, lo dijimos ya, por aquello que sientes que hiciste o no hiciste que tendrías que haber hecho. Sí. Pero a veces hiciste todo lo posible para el momento y después, ya que ocurrió el evento, volteas para atrás. Es como ver las repeticiones en los deportes en cámara lenta. Ver la repetición en cámara lenta, tú dices, ay, claramente era penal. Sí, pero el árbitro, los jugadores no la pudieron ver en cámara lenta, la estaban viviendo en tiempo real en la cancha, en el juego. Entonces, uno mismo puede ser un juez muy duro cuando uno mira hacia atrás a decir, es que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho aquello. Y ¿sabes también quién coopera mucho con eso? Hablando de la familia que decías antes del corte, Marta, Sí. la propia familia, sobre todo los que no están. Claro. Los que no están Oye, llegan a decirles a los que están, es que ¿por qué no le diste la medicina? Es que ¿por qué no la llevaste al doctor? Claro. Es que ¿por qué no la cuidaste? A ver, ¿tú no estabas aquí? claro. Es que, a ver, no hay dicho más cierto. Uno es la mejor mamá hasta que nacen tus hijos. Sí, porque ¿No? ya lo vives en tiempo real. Porque ya lo vives en tiempo real. Sí, ujú, Que uno hace lo que puede sí. con lo que tiene en ese momento. Uno hace lo que puede con la persona que es en ese momento. Y a veces, insisto, somos jueces muy duros porque esta parte de la culpa desadaptativa, la culpa tóxica, la que busca castigar nada más, nunca te va a perdonar, porque ese es el camino. Para liberarte de la culpa, parte de esto y del resentimiento, por cierto, también, tiene que ver con la reparación. ¿A qué te está llamando la culpa, cuentaviente? ¿Te está llamando a castigarte? No sirve de nada, ¿eh? Te lo digo de una vez, no sirve de nada. ¿Te está llamando a reparar? Sí, entonces sí. Sigue el llamado de la culpa para reparar. Y tú me podrás decir, ¿cómo voy a reparar esto que dije de mi padre que ya no está y murió? ¿Cómo voy a reparar si ya está muerto? Porque se trata de reparar el vínculo. Entonces, simbólicamente uno puede pedir perdón, simbólicamente uno puede imaginarse qué me diría la otra persona si estuviera aquí de cómo me estoy sintiendo. Muchas veces la persona que se siente culpable lo siente en mayor intensidad que aquella persona a la que siente que lastimó. A veces uno dice, no, espérate, tampoco era para tanto. No, sí, porque yo te herí. Entonces, ¿cuántas veces hay que te perdonan y tú no te perdonas a ti? Muchas veces la otra persona ya te perdonó y tú no te perdonas. Y a veces no te quiere perdonar, pero tú tampoco te perdonas. Entonces, aquí el perdón a uno mismo se vuelve fundamental. Si yo tuviera desde ya, ¿qué decirles, cuentavientes? ¿Qué pasos poder seguir en cierta medida para liberarse un poco de este sentimiento? Les diría lo siguiente. Lo primero que tienen que hacer antes de querer reparar la culpa es detener la conducta que lastima. Es decir, a ver si tú estás diciendo, híjole, es que me siento bien culpable de no darle de comer a mis hijos, pero hoy tampoco les di de comer y mañana no pienso darles de comer. Bueno, pues primero, ¿sabes qué? Cambia esa conducta. Pero después de parar, ahora sí, tienes que reconocer que sí cometiste una falta. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando me pediste que te ayudara? ¿Te acuerdas cuando quisiste celebrar conmigo un día y yo te contesté bien feo y te dejé con el pastel ahí, te dejé con toda la celebración? Sabes que nunca debí haberte hecho eso. Me siento muy mal. Pero sabes que sí, yo fui. Lo hice sin querer. A ver, cuentavientes, muchas veces primero damos la explicación y luego, si acaso, pedimos perdón. Primero hay que pedir perdón y luego dar la explicación. Perdóname por haberte dejado plantado. No es que, ¿qué crees? Me quedé dormido y se me olvidó. Es que, ¿qué crees? Había mucho tráfico. Es que, ¿qué crees? No. ¿Sabes qué? Sí. Sí, yo quedé de pasar por ti y no pasé por ti. Y te pido perdón por eso. Y te quiero explicar cómo sucedieron las cosas. Ese pequeño orden de las cosas es fundamental. Primero pides perdón y luego explicas. Tú puedes ser fiscal, puedes ser juez, puedes ser jurado y puedes ser verdugo. ¿Quién es tu abogado defensor?
Por justicia necesitas un abogado defensor. Si tú mismo eres tu juez, tu fiscal, tu jurado y tu verdugo, no tienes salvación. Necesitas tener al menos un abogado defensor. ¿Y quién crees que eres? Tú mismo o tú misma. Tú mismo necesitas ponerte en un lugar de decir, a ver, no es que hice lo que pude y no importa. No, es que importando como importó y habiendo afectado como afecté, no pude haber hecho las cosas de manera diferente como las hice. Puedo pensar después que las hubiera hecho, pero eso es después. Al momento, tuve que tomar las decisiones que tuve que tomar bajo mis circunstancias. Entonces, lo digo y lo repito. Primero, detén la conducta que lastima. 2, pide perdón. 3, reconoce el daño que has hecho. 4, muestra arrepentimiento. ¿Cuántas veces no le queremos pedir perdón a alguien a decirle, ay, bueno, ya tú, no fue para tanto? Pues ahí está tu dinero, mira, ya te lo pagué. ¿Cuánto cuesta tu mugroso teléfono que te rompí? ¿Cuánto cuesta? Ahí está, para que te compres 2, órale, ya no me estés fregando. Ese tipo de actitudes difícilmente hace recuperar la confianza y repara el vínculo. Tengo que reconocer el arrepentimiento que siento por haberte lastimado. Claro. Yo creo que lo conveniente es que tenemos que hablar con las personas que sentimos que lastimamos para ver cómo ellos perciben eso, porque a veces nosotros lo estamos percibiendo de una manera distinta. Y si de veras queremos reparar, nos debería importar más lo que dice el otro que lo que decimos nosotros en estos momentos. Claro. No podemos saber nuestra intervención, qué diferencia hubiera hecho o no, pero sí podemos fantasear. Y si nuestra fantasía es omnipotente, pues la realidad es que no nos va a dejar espacio para ningún tipo de reconciliación con nosotros mismos. Podemos hacer lo que podemos hacer desde donde estamos al momento que tomamos la decisión. Y sí importa cuando nos equivocamos, sí importa. Por eso buscamos el siguiente paso. Y ya lo dije, detén la conducta que lastima, pide perdón, reconoce el daño, muestra arrepentimiento y el siguiente paso es repara si es posible. ¿Y qué reparas? El vínculo. Reparas la relación, eso es lo que importa reparar. A veces no puedes reparar el hecho, no puedes reparar lo que ya dijiste, es palo dado. Aquí la cuestión es cómo reparas el vínculo con la persona que lastimaste. Y luego el último paso es no volver a lastimar de la misma manera. Hacerte el firme propósito de no volver a lastimar de la misma manera. Pero creo que la cuestión es ser capaces de también ser nuestro propio abogado defensor y también de los otros, ¿eh? Porque también cuando alguien no te perdona, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a llegar? Tú puedes decir, yo voy a hacer lo necesario para que tú me perdones. ¿Y si el otro no te quiere perdonar? Porque no le conviene perdonarte. Porque sin perdonarte es como que te mantiene en una deuda eterna para seguirte chantajeando el resto de la vida. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Llega el momento en que dice, mira, yo no sé qué más hacer. Veo que me dices que no me perdonas. Creo que voy a tener que aprender a vivir con eso. Te quiero mucho, pero también me quiero mucho a mí. Oye, y yo no estoy dispuesto a pagar pero también eternamente te digo por una esto. cosa, entender y no sentirte mal por tus limitaciones. Oye, sí, podría traerme a vivir a mis papás conmigo, pues sí, seguramente sí. Pero no quiero. Sí, no quiero. O no quiero. No quiero hacerlo. Puedo ayudar de otra manera. Sí. Puedo ayudar de otra manera, sí. Pero no quiero estar, no quiero llevármelo, no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque no quiero. Pero es que un buen hijo, pues a lo mejor entonces no califico como buen hijo, pero no quiero. Porque nos ponen esos estándares, ¿no? Del chantaje. Un buen hijo, un buen hermano, un buen esto. Sí, es lo que nos enseñaron, lo que aprendimos. Pero ¿cuántas veces en eso que nos enseñaron, nos aprendimos, surge la semilla de la culpa, la semilla del chantaje, insisto, y el juicio de si somos buenos o malos? A ver, podemos ser buenas personas y no necesariamente ser personas sacrificadas, abnegadas, sufridas o personas que sean capaces de renunciar a su propia dignidad con tal de ser perdonados por otro que a lo mejor ni le interesa tanto nuestra dignidad, ni le interesa tanto lo que nosotros hagamos o no. Por eso hay que tomar terapia. Por eso es para buena idea. aprender a gestionar lo que sientes. Sí, a gestionar y obviamente también a reparar, porque siempre pasa por reparar, pero si después de reparar no funciona, entonces tienes que aprender a tolerar un poco Sí. esa culpa que puede ser que tengas. A ver, voy a decir una cosa final. La culpa es un sentimiento muy particular, que se puede sentir sin tenerse y tener sin sentirse. Hay personas que teniendo responsabilidad no sienten un gramo de culpa. Y hay personas que no teniendo una responsabilidad directa o no una responsabilidad total, se sienten absolutamente culpables. Entonces pregúntate, cuentaviente, ¿la culpa que siento, la tengo o nada más la siento? Y si esa culpa no te mueve a reparar, es una culpa tóxica que lo único que busca es castigarte. Es todo lo que tengo que decir. Perdónate,
pide perdón y suelta. Gracias, Mario. Gracias.